Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un ensayo que físicamente no lo tengo aquí porque ya lo saqué de la biblioteca y lo he tenido que devolver ya, que es Dios y el Estado de Bakunin. Un ensayo breve pero bastante contundente de uno de los padres del anarquismo. Como ya sabéis que nació en 1814 y falleció en 1876, fue teórico político, filósofo, sociólogo y revolucionario anarquista ruso. No hace mucho publiqué un vídeo sobre Kropotkin y la conquista del pan, y este es el segundo vídeo que dedico a un autor anarquista. Me meto ya de lleno en el resumen, vamos a hacer un resumen. Arranca Bakunin diciendo que los doctrinarios liberales parten del principio de libertad individual. Se colocaron primeramente como adversarios del Estado. Pero nos dice Bakunin que los liberales doctrinarios se mostraron rápidamente partidarios del derecho absoluto del Estado. No eran menos fanáticos que los absolutistas monárquicos y jacobinos. Este culto al Estado podría explicarse primero por los intereses de su clase, puesto que la mayoría de los liberales doctrinarios pertenecían a la burguesía. Querían esa anarquía, ese dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, lo pronuncio a mi estilo, laissez-faire, laissez-passer, pero lo querían para otros, no para ellos. Las masas deben estar sometidas al Estado. En caso de que se rebelasen, el Estado debe reprimir. Para ello, para estos liberales, según Bakunin, la libertad no es un producto histórico de la sociedad. Pretenden establecerlo como algo anterior a la sociedad, que cada hombre trae al nacer, algo natural, un don divino. Acordado de Locke y de Rousseau. De Locke vimos ensayos sobre el gobierno civil y decía eso: el individuo es libre, es natural, o sea, tiene la libertad como derecho natural, y crea el Estado, crea la sociedad política, sobre todo para protegerse, para proteger la propiedad y para protegerse de otros individuos malos. Para estos liberales, los individuos crean la sociedad por necesidad. El contrato social, por lo cual los individuos crean el Estado y la sociedad política, es para Bakunin una ficción. Los estados se han creado mediante la violencia y la represión, idea fundamental del Bakunin y del anarquismo. El Estado es violencia, el Estado se ha creado mediante violencia y represión. Para Bakunin la teología es absurda, cree en cosas absurdas y ha puesto encima de las almas supuestamente inmortales e infinitas de los hombres una infinitud superior, absoluta, que es Dios. Para los que creen en la inmortalidad del alma, la sociedad tiene poco que ofrecer. La sociedad es es cierto que la sociedad ofrece riquezas creadas por el esfuerzo colectivo, pero para quien cree en la otra vida, en la vida eterna, no son esas riquezas objetos de desprecio. La sociedad también da afectos carnales, humanos, terrestres, civilización y cultura, pero todo es pasajero, todo es efímero. El hombre nace feroz y esclavo. Solo se emancipa y se humaniza en el seno de la sociedad, que es anterior al nacimiento de su pensamiento, de su palabra y de su voluntad. O sea, tú ya naces en una sociedad dada y la sociedad es la que te permite moldearte, humanizarte, que es indispensable. El ser humano es un animal social. El individuo no existiría sin sociedad. Para los idealistas, Bakunin es materialista, el hombre se produce primeramente como un ser inmortal y libre y acaba por convertirse en un esclavo. La sociedad solo se formaría por un sacrificio de intereses, sería una renuncia, una decadencia. Volvemos a Locke, que tenéis el vídeo. Locke dice que el hombre tiene que renunciar a defenderse por sí mismo y a los derechos naturales en pos de la seguridad y la paz, y para eso sacrifica parte de ese derecho natural o los derechos naturales en pos de la construcción de una sociedad. Para Bakunin, esta teoría tiene el germen del despotismo. El hombre solo llega a ser hombre en el seno de la sociedad y solo por la acción colectiva. Se emancipa del yugo de la naturaleza por el trabajo colectivo o social. Bakunin afirma que el cristianismo sí declaró la igualdad de todos los hombres, pero era una igualdad en el cielo, en la vida futura, no para la vida presente y real. El autor afirmará que no se es realmente libre más que cuando todos los seres humanos que nos rodean son libres.
un elemento de la libertad es negativo, o sea, es la rebelión del individuo humano contra toda autoridad divina y humana, colectiva e individual. Es, en primer lugar, la rebelión contra el fanatismo supremo de la teología, nos dirá Bakunin, contra Dios, porque, según nos dice, mientras exista un amo en el cielo, seremos esclavos. Además, esa divinidad tiene una serie de intermediarios, mesías, profetas, reyes, legisladores, que igualmente se constituyen en opresores. O sea, en resumidas cuentas, la Iglesia y el Estado, porque para Bakunin todo el problema no solo es que si creemos en una divinidad somos esclavos de esa divinidad, sino la cantidad de intermediarios que nos dicen que están ahí en nombre de esa divinidad o gracias a esa divinidad o en consecuencia de que existe esa divinidad, pues también se convierten en opresores. Y estos intermediarios son la Iglesia y el Estado, porque no hay Estado sin religión, nos dice más tarde Bakunin. Por lo tanto, una segunda rebelión sería contra la tiranía de los hombres, contra la autoridad tanto individual como social, representada y legalizada por el Estado. Bakunin dice que hay que rebelarse contra la autoridad divina y contra la autoridad del Estado. Existe también una tiranía organizada por el Estado, pero también hay una influencia de la sociedad en el individuo. Esta influencia es más difícil de combatir. El hombre tiene más fácil rebelarse contra el Estado que contra la tiranía social, ya que la sociedad domina a los hombres por los hábitos, la costumbre, los sentimientos y los prejuicios, por la opinión pública. Vamos, rebelarse contra la sociedad conlleva, por tanto, rebelarse contra uno mismo. La libertad, la moralidad y la dignidad del hombre consisten precisamente en que se hace el bien no porque se les ordene, sino porque lo conciben, lo quieren y lo aman. Bakunin culpa la ignorancia de las masas de que la humanidad se haya estancado, pero esta ignorancia es fruto de la privación en la que viven por culpa de las clases dirigentes. El individuo humano solitario abstracto es una ficción. La existencia de ese individuo, de Dios, de la inmortalidad del alma, son ficciones para Bakunin. La moral divina es la negación absoluta de la moral humana. Por la salvación de mi alma estoy dispuesto no solo a mi sacrificio, sino también al sacrificio del prójimo. La ley moral no es un hecho individual, sino social, una creación de la sociedad. En la sociedad burguesa, fundada en la moral metafísica, cada individuo, por la necesidad o por la lógica misma de su posición, aparece como un explotador de los demás, porque tiene necesidad, y esto me resulta interesante, lo tengo resaltado, porque este individuo tiene necesidad de todos materialmente, pero no tiene necesidad de nadie moralmente. Para Bakunin, el amor verdadero, real, no puede existir más que entre iguales. El amor del superior al inferior es aplastamiento y opresión. Del inferior al superior es humillación, terrores y esperanzas de esclavo. Nos vamos al principio de Estado. Para Bakunin, la conquista es el origen y fin supremo de todos los estados, grandes o pequeños, fuertes o débiles, despóticos o liberales, monárquicos o aristocráticos. Los estados solo pueden existir en un contexto de guerra permanente y la paz solo es una tregua. El Estado es la violación de la humanidad. Para dirigentes como Bismarck o Federico II, Dios está siempre de parte de los grandes batallones. De todos los seres vivos, el hombre es a la vez el más social y el más individualista. No puede llegar a la conciencia de sí mismo más que en sociedad y por el concurso de la colectividad entera. La esclavitud de un solo ser humano es la esclavitud de todos. Si está rodeado de esclavos, serás un esclavo. El despertar del individualismo causó la muerte de la antigüedad. El individualismo encontró su máxima expresión en las religiones monoteístas, sobre todo en el cristianismo, dice Bakunin. Los dioses de la antigüedad griega y romana no fueron más que símbolos representantes supremos de una colectividad dividida del Estado. El dios de los judíos, por ejemplo, pedía adoración para él mismo. Por lo tanto, se traslada el objeto de culto desde el Estado hacia él. Los mandamientos se dirigen al individuo: no matarás, no robarás. El cristianismo, bajo el principio de salvación de las almas y de que muchos son los llamados pero pocos son los elegidos, creó una especie de carrera en el que el único objetivo era salvar la propia alma. El individualismo es un disolvente muy poderoso. Todas las religiones monoteístas para Bakunin son inmorales, porque al crear un Dios han proclamado la decadencia de todos los hombres. Lo que busca el hombre religioso, la divinidad que ama, es a sí mismo.
pero glorificado, investido de la omnipotencia e inmortalizado. Para defender a su Dios toma partido por su egoísmo, por su orgullo y por su vanidad. Para Bakunin, por ejemplo, el politeísmo era garantía contra el absolutismo, porque si eras perseguido por unos dioses, pues siempre se podía buscar la protección de otros. No existía en la mitología griega esa contradicción del bien y el mal, belleza y fealdad, bondad y maldad, amor y odio, concentrados en una sola y misma persona, como sucede fatalmente en el dios del monoteísmo. Nos vamos ahora a otro capítulo que se llama el principio de autoridad. Para Bakunin, toda la historia intelectual, moral, política y social es el reflejo de su historia económica. Dirá Bakunin que tres principios constituyen las condiciones esenciales de todo desenvolvimiento humano, tanto colectivo como individual en su historia, que es la animalidad humana, el pensamiento y la rebeldía. Para Bakunin, el cristianismo suponía el empobrecimiento, el sometimiento, el aniquilamiento de la humanidad en beneficio de la divinidad. Eso ya lo hemos comentado. Todo se sacrifica en pos de la vida eterna, de la otra vida o de Dios. Esclavos de Dios, los hombres deben serlo también de la Iglesia y del Estado, a acuerdo de los intermediarios, en tanto que este último es consagrado por la Iglesia. Bakunin da una gran importancia a la ciencia. Eso es cierto. Ya os comenté con Kropotkin que Kropotkin era muy optimista en relación con la tecnología y con el cambio científico. Y Bakunin reconoce la autoridad de los especialistas, de los que saben, de los expertos, de los maestros. Si quiere hablar de zapatos, pues respeta la autoridad del zapatero. Pero nos dice Bakunin que se reserva para él su libertad para que nadie le imponga nada. Cada uno es autoridad dirigente y cada uno es dirigido a su vez. Por tanto, no hay una autoridad fija y constante, sino un cambio continuo de autoridad y de subordinación mutuas, pasajeras y sobre todo voluntarias. Reconoce Bakunin la autoridad de la ciencia, pero rechaza la infalibilidad y la universalidad de los representantes de la ciencia. Sobre todo rechaza toda legislación, toda autoridad y toda influencia privilegiada, patentada, oficial y legal, aunque salgan del sufragio universal, ya que dicha autoridad terminaría explotando a la mayoría en beneficio de una minoría. Porque Bakunin considera que el idealismo parte de un principio, o sea, parte de divinizar las cosas, pero luego termina en un materialismo brutal. Lo divina se evapora y lo brutal queda solamente en la tierra. Y pone un ejemplo, que es la Alemania de Guillermo I, como feroz e ingenuo representante del dios protestante. En nombre de Alemania, o sea, el nombre de Alemania en la época en la que escribe Bakunin es la servilidad brutal y triunfante. Hay gente incluso que relaciona el idealismo alemán con el nazismo. Ahí dejo la idea. Bakunin establece ese vínculo. Se empieza divinizando las cosas y luego se termina con el materialismo más atroz. Y sin embargo, el materialismo parte de la animalidad para constituir la humanidad. El idealismo parte de la divinidad para construir la esclavitud y condenar a las masas a una animalidad sin salida. El materialismo niega el libre albedrío y llega a la constitución de la libertad. El idealismo, en nombre de la dignidad humana, proclama el libre albedrío y sobre la ruina de toda libertad funda la autoridad. Luego se centra en el principio divino, nos dice que la ciencia no crea, constata y reconoce las creaciones de la vida. También es crítico con un hipotético gobierno de científicos. Él considera que hasta que la gente no esté alfabetizada y se haya difundido la ciencia entre las masas populares, él está en contra de un gobierno solo de sabios, porque al final sería un gobierno aristocrático. Ahí iría en contra de lo que decía Platón, que deben de gobernar los sabios, los filósofos. La acción espontánea del pueblo es lo único que puede crear libertad popular. También el autor hace un repaso a la historia de la filosofía para explicar desde dónde viene la idea de la divinidad y del materialismo. Bakunin sí reconoce que el cristianismo se difundió en primer lugar entre los oprimidos, esclavos, mujeres, aprovechando un imperio romano sin fronteras. Fue la primera rebelión del proletariado. Los ilustrados no hubieran podido aceptar la doctrina del cristianismo puesto que la veían repulsiva, pero el campo, o sea, el abono, era un descontento con la vida, una gran sed del corazón y una pobreza enorme. Como decía, todo esto fue lo que abonó el terreno para aceptar el cristianismo, según Bakunin. La propaganda cristiana se dirigía al corazón de los hombres, a sus aspiraciones eternas, a sus sufrimientos, a su esclavitud, no a su razón. El carácter de todo razonamiento teológico y metafísico también era tratar de explicar un absurdo por otro. No existe, no puede existir
nos dirá Bakunin para finalizar un Estado sin religión. Y con esto termino, Dios y el Estado de Bakunin. Si habéis leído a Bakunin, a Kropotkin o a distintos autores anarquistas, por favor lo ponéis en comentarios. Si os gustó el vídeo, por favor os pido un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.